Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a Corazón en Llamas, flechados por el amor, guiados por la verdad. Un espacio en Santa Mónica Radio y TV Más para profundizar, para contemplar, pero sobre todo para explorar y conocer más nuestra fe como iglesia. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Y en el día de hoy vamos a continuar todo esto, toda esta exploración que hemos venido haciendo este mes de septiembre de la Sagrada Escritura. En este mes de septiembre la iglesia nos pide que profundicemos, que exploremos, pero que tengamos nuestra la tradición de la iglesia en la Sagrada Escritura. Es el mes de la Biblia. En anteriores programas hemos contemplado, hemos visto ya un poco el Antiguo Testamento, exploramos el mundo del Antiguo Testamento, así como también hemos explorado de dónde viene el canon bíblico, por qué tenemos estos libros y por qué estos libros son inspirados por Dios y cuál es su criterio. Pero en el día de hoy vamos a contemplar el mundo del Nuevo Testamento, el mundo donde está la revelación de la palabra de Dios hecha carne, que es Jesús de Nazaret, y el mundo de las primeras comunidades cristianas. Estas primeras comunidades cristianas que fueron las que escribieron, dieron a conocer la revelación del Hijo de Dios, la plenitud de los tiempos. Por lo tanto, vamos a hacer lo que siempre hacemos, vamos a hacernos unas cuantas preguntas de este mundo en el cual fue escrito el Nuevo Testamento y poco a poco vamos a ir engranando, pero también conociendo y profundizando el mundo del Nuevo Testamento. Un mundo no muy diferente, por cierto, al nuestro. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál era el mundo en el que surgió el Nuevo Testamento? ¿Cómo era este mundo? Vamos a hacer una pequeña exploración del contexto histórico, cultural, social del mundo donde fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Por qué no? El mundo en el cual Jesús de Nazaret realizó su profecía, realizó el anuncio del reino de Dios, su pasión, muerte, resurrección, y el mundo en el cual los apóstoles y las primeras comunidades fueron apareciendo y dando vida. Vamos, por lo tanto, a entender el contexto histórico, político, social que le dio forma al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento surge en un contexto del Imperio Romano, durante el primer siglo, por supuesto, después de Cristo. Estamos hablando de que si Jesús de Nazaret realiza su evangelización al anuncio del reino de Dios entre los años 30, 29, 30, 31 o hasta también 32 después de Cristo, su muerte y su pasión suceden en esta época y las primeras comunidades empiezan a aparecer desde el año 30 hasta el año 40. Recordemos que este periodo, esta pequeña parte del mundo, era colonizada, era regida bajo el Imperio Romano. Bien, el Imperio Romano dejaba que la religiosidad y la cultura permanecieran en el mundo en el cual ellos estaban rigiendo. Lo único que ellos pedían era que pagaran los impuestos y que respetaran la ley romana, pero de resto la cultura, la religión, las tradiciones dejaban que sucedieran. Siempre, por supuesto, el Imperio Romano contemplaba un cierto control, tanto político como regional y como económico. Es
por supuesto, la forma de hacer entender este mundo del Imperio Romano. Esto ocurre, por supuesto, en el mundo del Mediterráneo. Recordemos que también esto también es importante, ¿no? El Mediterráneo, que va desde donde está España, rodea yendo por Italia, pasando por Siria, pasando por supuesto lo que ahora conocemos Israel y pasando por todo el norte de África, era parte del Imperio Romano. Esta cultura grecorromana, recordemos que la palabra grecorromana significa que es la fusión entre la cultura griega y la cultura romana, se mezclaban también con el mundo judío, con el mundo israelita, en el cual todo esto está sucediendo. Toda esta mezcla influía profundamente en todas las sociedades de la religión. La riqueza cultural que hay ahí es enorme. Eso hay que contemplarlo. Otra cosa que también hay que contemplar es la tensión política, porque la había. Hay una tensión política entre judíos y romanos, lo cual lleva a varios conflictos que hablaremos más adelante, cuáles son las consecuencias de estas tensiones políticas. Y también podemos decir que el Imperio Romano tenía una condición política, tiene una condición importante, que es la condición de lo que se llama comúnmente, los historiadores llaman como la Pax Romana o la paz romana. Una paz, entre comillas, porque era cuando había una cierta ausencia de conflictos grandes. Ahora, era ausencia de conflictos ante la amenaza, por supuesto, del Imperio Romano. Una paz que era según sus criterios, pero no una paz realmente donde reinaba la justicia, reinaba la libertad, reinaba la bondad. No, era una paz según la ley del Imperio Romano. Para profundizar en la fe, para conocer más nuestra fe, un poco también nuestro contexto, hay que también conocer para amar, muy al estilo agustiniano, muy al estilo de lo que pide nuestro padre San Agustín, porque nadie ama lo que no conoce. Y hay que también amar, tener pasión por la Sagrada Escritura, por la tradición, por el magisterio, conocerlo y así poder nosotros vivirlo más plenamente. Y evitamos así también otra cosa muy importante, las confusiones. Estamos hablando hoy del mundo del Nuevo Testamento, el mundo social, político, cultural, donde se fue desarrollando el Nuevo Testamento, donde la tradición oral, pero también testimonial, lo que han visto, lo que han tocado, lo que han contemplado estas primeras comunidades, que fue la resurrección de Jesús, la plasmaron luego por escrito. Estamos hablando del mundo en el cual surgió el Nuevo Testamento. Hablamos ya de la cultura grecorromana, de la cultura del Imperio Romano, la tensión política que había aquí. Hay un evento muy importante que hay que tener en cuenta, sobre todo que esto llega a tener mucho resueno en el mundo del Nuevo Testamento. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano invade Jerusalén de una manera más violenta y destruye el templo de Salomón en Jerusalén de los judíos, ¿no? La destrucción del templo es un evento sumamente fuerte que afecta tanto el mundo judío como el mundo romano. En resumidas cuentas, el por qué ocurrió esto es muy fácil. Hubo una revuelta judía donde un cúmulo, unos cuantos judíos decidieron rebelarse contra el Imperio Romano y estas tensiones políticas desataron un conflicto bélico que dio como resultado, bueno, el Imperio Romano entra a Jerusalén de manera violenta, aunque ya era parte de su imperio, y decide aniquilar, destruir el templo. Esto realmente tiene unas consecuencias muy fuertes, pero sobre todo consecuencias fuertes para el mundo cristiano, porque ellos se tienen que replantear ya y recordar las profecías de Jesús de Nazaret cuando hablaba sobre el templo y que el templo ya no sería el templo de Jerusalén, sino él sería el templo que es su cuerpo. El cuerpo de Cristo ya sería el nuevo templo de Dios. La iglesia de Jesús de Nazaret, fundada por Jesús de Nazaret, sería esta nueva iglesia. Un replanteamiento y también recordar las profecías de Jesús de Nazaret.
Vamos a profundizar un poquito más, vamos a otro nivel. Y nos podemos preguntar en qué contextos se escribieron los diversos libros del Nuevo Testamento. Porque ya hemos hablado el mundo en el cual surge, cuáles son las condiciones culturales, políticas y sociales. Pero vamos a hablar ahora cómo fue que se desarrolló la escritura del Nuevo Testamento. Aquí vamos a explorar ciertas situaciones, lugares en donde fueron escritos estos distintos libros del Nuevo Testamento. Hay que recordar algo muy importante. El Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en griego. Más allá de que los apóstoles, que vimos Jesús de Nazaret, conocían muy bien el arameo, por supuesto, que era su idioma natal, por supuesto el hebreo, por conocimiento de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, y también el griego llega a ser el idioma más popular, más conocido y de mayor acceso en el mundo de ese momento. Todo el mundo conocía y hablaba el griego. Los evangelios fueron escritos en diversas comunidades cristianas esparcidas por el mundo romano. No fue alguien que lo escribió en un momento específico, sino que fueron varias consecuencias que dieron fruto a los evangelios en diferentes lugares. Por ejemplo, el evangelio según San Mateo y el evangelio según San Juan, probablemente según los expertos, fueron escritos en ambientes donde había fuerte influencia judía y fuerte influencia también cristiana. Y habían conflictos de la identidad de Jesús de Nazaret. Algunos dicen que pudo haber sido o en Siria o en el mismo Jerusalén. Mientras que Marcos y Lucas, los evangelios según San Marcos y San Lucas, reflejan evidentemente influencias de los gentiles, reflejan que no eran propiamente estos cristianos provenientes del mundo judío, sino que provenían del mundo gentil, pero del mundo no judío. Por ejemplo, Marcos se cree que fue escrito para una comunidad específicamente romana o del mundo latino en lo que hoy en día llamamos Italia. Y Lucas para comunidades griegas específicamente. Esto se sabe porque, por ejemplo, Marcos todo el tiempo está traduciendo y dejando a conocer palabras que usó Jesús, pero en hebreo o en arameo. Por ejemplo, lo escuchamos hace poco tiempo en un evangelio, cuando Jesús le vuelve la posibilidad de escuchar a un sordo mudo, y usa la palabra según San Marcos, efetá, y luego entre paréntesis el evangelista explica que significa ábrete. Entonces tienes que explicar lo que significa cada palabra. Las cartas paulinas, por otro lado, las cartas que fueron escritas por San Pablo, fueron escritas desde diversas comunidades, como por ejemplo Corinto, Éfeso, la comunidad en Roma. Pablo escribía para esas comunidades luego de sus viajes. Estamos hablando de los años 50 y 60 después de Cristo. Ya Pablo había visitado la mayoría de estas comunidades. Se cree que, y se sabe ya hoy en día, que Pablo le escribe a los romanos sin haber fundado esa comunidad en Roma. Sin embargo, es una de las cartas más importantes del cristianismo porque hace catequesis del mundo cristiano y del evangelio a esa comunidad, reorganizándola otra vez y hablando del evangelio. San Pablo predicó y escribió cartas a las comunidades cristianas que estaban en su mayoría en tierras de gentiles. Por eso es que Pablo es llamado el apóstol de los gentiles, la gente que no era del mundo judío. Y esto también, por supuesto, lo llevó a enfrentarse con muchos problemas. Muchas veces vemos y contemplamos que el mismo Pablo recuerda que ha sido apedreado, que ha sido rechazado, que ha sido en alguna manera también hasta golpeado, ¿no? Debido a su proclamación por el Evangelio. Sin embargo, ahí sigue fuerte, ¿no? Por otro lado, el libro del Apocalipsis fue escrito en un contexto de persecución judía a los cristianos, probablemente durante el reinado del emperador Domiciano, que es famoso por perseguir fuertemente a los cristianos. Se sabe que este libro del Apocalipsis fue escrito
en una isla llamada Patmos. De hecho, inicia más o menos así el libro del Apocalipsis, un libro exactamente profético y lleno de simbología, de muchísima simbología, especialmente una simbología litúrgica. Y en este momento estamos profundizando el mundo del Nuevo Testamento, el mundo en el cual fue escrito, también el mundo en el cultural, social, político, sobre todo las primeras comunidades cristianas que fueron las encargadas de pasar el testimonio, el testigo de la revelación de Dios. Estos fueron los apóstoles. Los apóstoles fueron los que, iluminados por supuesto y guiados por el Espíritu Santo, evangelizaron, dieron a conocer la buena nueva de Jesús de Nazaret. Y estas primeras comunidades escribieron, según su contexto, según su circunstancia también, lo que Dios había anunciado por medio de su Hijo Jesús de Nazaret. ¿En qué contexto se escribieron estos diversos libros? Bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que posiblemente, según los expertos, Mateo y Juan, los evangelistas, escribir y las comunidades que ellos evangelizaron llegaron a crear estos evangelios de acuerdo a unas situaciones específicas de un mundo plenamente judío que había que evangelizar y al mismo tiempo en un contexto de persecución y también de fuertes contradicciones y fuertes problemas internos dentro de las comunidades que estaban teniendo influencias ajenas a el cristianismo. También hemos hablado de Marcos y Lucas. Estos evangelistas, al parecer, también escribieron sus evangelios para personas, para comunidades no judías, que provenían de un ambiente fuertemente gentil, como Marcos en el mundo romano, o Lucas en un ambiente evidentemente muy griego, donde había comunidades que querían conocer el evangelio, pero había que evangelizarlos primero, había que contemplar cuál era su contexto. Los evangelios fueron escritos por comunidades cristianas en comunidades cristianas que estaban viviendo bajo la expectativa inminente de Jesús, de Cristo. Los evangelistas, tanto Mateo como Marcos, como Lucas y Juan, reflejan distintos contextos de las comunidades en las cuales fueron escritos estos. Por ejemplo, Mateo tiene un fuerte trasfondo judío y se puede contemplar. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret es el que le mete por goleada ventaja a Moisés, por ejemplo, ¿no? Mientras Moisés sube al monte Sinaí y mientras él tiene una relación muy íntima con el Señor en esa tormenta de nube en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Jesús de Nazaret lo único que tiene que hacer es subirse a una montaña y decir, se les ha dicho, pero yo les digo. Es decir, que rebasa por mucho a Moisés. Y lo mismo hace constantemente. Vemos cómo empieza el Evangelio según San Mateo, con cuál es la línea genealógica de Jesús de Nazaret, ¿no? Lo mismo también se quiere hacer en comparación con la línea genealógica muy enraizada del mundo judío, en la cual ellos dicen que son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Demuestran la autoridad y el poder de Jesús de Nazaret. Esto en el Evangelio según San Mateo. Pero también lo vemos en que en Lucas parece ser enfocado en una especie de audiencia gentil. Es decir, Jesús está como una especie de juicio constante por parte de la gente que tiene un pensamiento no judío, sino más bien un pensamiento filosófico de trasfondo también muy cultural del mundo griego, en el cual Jesús de Nazaret trata de proveer una nueva visión de ver a la humanidad, una nueva visión de todo. Jesús de Nazaret está catequizando a los no judíos en un ambiente evidentemente también donde había judíos, porque Jesús de Nazaret se mueve en este ambiente. Incluso recordemos que el Evangelio, según San Lucas, es el Evangelio en el cual encontramos más la historia infantil de Jesús de Nazaret, su concepción, ¿no? Por medio de Dios, del ángel Gabriel, a
a María. Luego también los acontecimientos de su nacimiento son más explícitos en el Evangelio según San Lucas, porque esto era importante también reflejarlo, ¿no? Por otro lado, las epístolas de San Pablo. Las epístolas de San Pablo fueron escritas en diferentes comunidades para diferentes comunidades. Repito, después de haber evangelizado ya las comunidades. Incluso le escribe a comunidades que él mismo no había visitado. La más popular, Roma. Romanos tiene muchísimos capítulos, 15 capítulos, en los cuales es la carta más larga y más extensa que escribió San Pablo. Sin embargo, en una comunidad en la cual él no había visitado aún. Sin embargo, es muy conocida y Pablo es muy conocido y le piden que por favor les escriba una carta para racionalizar, para poder documentarse y para conocer muchísimo más la fe cristiana. Estas comunidades, como la comunidad de la ciudad de Corinto, la comunidad de Tesalónica, la comunidad de Roma, las comunidades de una región llamada Éfeso, etc. Estas eran comunidades que eran cosmopolitas, es decir, eran ciudades centrales, no eran cualquier ciudad, eran ciudades centrales. Una cosa muy importante es que el cristianismo usa las vías de acceso, las autopistas, para ir a los lugares principales y ahí evangelizar. Eran multiculturales, donde el cristianismo estaba creciendo, pero enfrentaba retos de ese sincretismo religioso y habían conflictos éticos y morales. Estos son los conflictos en el cual se encuentra. Y por eso es que vemos constantemente que los evangelios, aunque dan la buena nueva de Jesús de Nazaret, tienen que enfrentar situaciones diferentes para poder evangelizar un mismo mensaje. El mensaje es el mismo, pero los conflictos son bastante diferentes y en esos conflictos hay que evangelizar, hay que decir, esta es nuestra identidad. Vamos ahora a preguntarnos cómo eran las sociedades en las cuales se desarrolló el cristianismo primitivo. Y por supuesto la sagrada tradición apostólica, lo que construye también el mundo, nuestro mundo de fe. En el día de hoy, seguimos explorando el mundo del Nuevo Testamento, el mundo en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, justamente porque estamos, en el mes de la Biblia, y este mes de la Biblia hay que seguir profundizando en la Sagrada Escritura. Es un mes donde la Iglesia nos pide acercarnos más a ella. En ella está el contenido de la revelación de Dios, de los elementos de salvación. Más allá de eso, ya hemos hablado un poco del mundo social en el cual se ha desarrollado, las tensiones políticas, las influencias y riqueza cultural que hay en este mundo y a qué se tuvo que enfrentar los primeros cristianos cuando tuvieron que salir al mundo a evangelizar, porque es un mandato de Jesús de Nazaret: vayan y evangelicen al mundo entero. Por lo tanto, no había que quedarse en un solo lugar, había que salir y proclamar la buena nueva a todas las naciones del mundo. Vamos a hacer una pregunta muy sencilla. ¿En qué sociedades se desarrolló el cristianismo primitivo? ¿Cuáles fueron estos conflictos? O vamos a comprender estas sociedades donde los primeros cristianos estaban viviendo y también tuvieron que en ese lugar difundir el Evangelio. El primero es lo que hoy conocemos, ¿no?, como la zona de Palestina o la zona donde está Israel, lo que ocurre en ese momento es lo que llamaríamos la diáspora judía. Bien, Jesús de Nazaret nació y vivió en una sociedad judía, una cultura judía, bajo la ocupación romana. Ya esto lo hemos tenido bien claro. Esto forma parte del Imperio Romano. Sin embargo, el cristianismo pronto se extendió mucho más allá de las fronteras culturales y, por supuesto, también judiciales de las comunidades, ¿no? Y, por supuesto, esto llegó a que las comunidades se unieran a una diáspora que también estaba viviendo el mundo judío. Y lo que lleva también a llevar el Evangelio a lugares no judíos. Recordemos que con el conflicto militar bélico que ocurre
entre el año 65 al año 70 después de Cristo, donde los judíos, un grupo de judíos se rebelaron en un conflicto bélico que termina con la invasión del mundo romano a Jerusalén y la destrucción del templo, el mundo judío se va a una diáspora, se riega, ¿no?, más allá de sus fronteras, y con ellos también el cristianismo. Por lo tanto, también se va uniendo mucho a eso. Entonces, por supuesto, hay una diáspora judía, hay una especie de migraciones, ¿no?, a la cual también se une también el mundo cristiano. Otra sociedad, otro contexto es el Imperio Romano, ya lo hemos dicho. La sociedad romana, con su estructura social que es muy estricta, fue un campo de misión para los primeros cristianos, específicamente en el mundo romano, ya lo hemos visto, en la misma Roma y en la misma, toda la provincia itálica y también en el mundo del norte de África. Normalmente eran fuertemente perseguidos, y no porque era tampoco ilegal, primeramente no era ilegal, simplemente eran considerados una secta, sino porque también eran considerados drásticamente diferentes a todo lo que se había conocido. E incluso eran perseguidos por los mismos judíos, que lo consideraban una secta que atentaba contra su religión y su cultura. E incluso recordemos que los primeros cristianos primero iban a orar al templo de Jerusalén, pero luego también de ahí son rechazados y tienen que ir buscando maneras de seguir viviendo su fe en lo que llamaríamos las casas de oración, que era la casa de los cristianos en diferentes lugares. A menudo, por supuesto, eran perseguidos, pero también iban ganando gente, adeptos a la fe, gente que se convertía a la fe. Los cristianos influyeron fuertemente en los primeros 3 siglos en las sociedades del corazón del Imperio Romano. Porque una vez más tenemos que decir, ellos usaban las ciudades estrellas, las ciudades capitales, para ir fundar comunidades y luego irse a otros lugares a fundar también comunidades cristianas. Otro lugar también muy importante, las sociedades fueron Asia Menor y Grecia. Asia Menor por el norte de Jerusalén y ya por la parte ya de Siria, ¿no? Esto es Asia Menor y también el mundo griego. Estas áreas con grandes ciudades como Éfeso, Antioquía, Atenas, recordemos que estas ciudades mencionadas en los Hechos de los Apóstoles y por Pablo, vieron florecer la predicación de Pablo y los primeros líderes cristianos, como son los padres apostólicos, que son los primeros discípulos de los apóstoles. En estos lugares, la fe cristiana fue confrontada por las filosofías griegas. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles y el mismo también Pablo lo dice en sus cartas, que tienen que evangelizar de una manera totalmente distinta a cada una de estas sociedades. El famoso relato de Pablo predicando en Atenas sobre ese Dios desconocido, que a la larga terminará siendo, por supuesto, el Dios que es Jesús de Nazaret, el Dios que no conoce el mundo griego y que Pablo se los venía a presentar. Usa la fórmula para llegarle a ellos. Esta fe cristiana, confrontada por las filosofías griegas, le va dando forma también a la doctrina de la iglesia, porque tienen que desarrollar una forma de explicar la fe cristiana, pero también a nivel teológico, porque hay que darle razón a la fe. Ahora, podemos llegar a preguntarnos cómo evoluciona el pensamiento. ¿Por qué? Porque si se va creando pensamiento, si se va moldeando el pensamiento, hay una fuerte evolución, y la gran evolución ocurre durante los primeros 100 años del cristianismo, específicamente entre el siglo I y el siglo II. ¿Por qué? Porque los apóstoles tienen que ir predicando, dando forma, y también las primeras generaciones también dando forma para contextualizar el evangelio, dándolo a conocer no solamente de palabra, con obras, pero también escrito. Primeras discusiones sobre la divinidad de Cristo. Las comunidades cristianas desarrollan, lo primero que tienen que desarrollar es la divinidad de Jesús de Nazaret. Decir que Jesús no solo fue un profeta, no solo fue un reformador, no, es mucho más allá de eso, no solamente un profeta más, es más que eso. Jesús de Nazaret es la palabra de Dios y esto hay que desarrollarlo, por supuesto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo va a entender y no lo va a aceptar y hay que seguir evangelizando.
no solamente un profeta, sino también el Hijo de Dios, es lo que ellos vienen a anunciar. Las cartas de San Pablo y los evangelios muestran un desarrollo en toda esta comprensión. Los himnos cristológicos en la carta en los Colosenses, en la carta a los Filipenses, en la carta a los Efesios, tienen himnos llamados himnos cristológicos que desarrollan la identidad de Jesús de Nazaret. Y esto hay que evangelizarlo. ¿Cómo empieza el evangelio según San Marcos? Con el bautizo de Jesús. Y el bautizo de Jesús ocurre justamente cuando a Jesús, literalmente, luego de que es ungido con agua, el Espíritu Santo desciende sobre él y el Padre le dice, este es mi Hijo, el amado. Esa es la identidad de Jesús de Nazaret, es lo primero que sale. Y fíjense, lo primero que siempre sale en todos los evangelios es la identidad profunda de Jesús de Nazaret. Lo segundo es que hay que resolver el conflicto entre el judaísmo y el cristianismo. En los primeros años, el cristianismo era considerado una secta judía, pero pronto se distanció de ello, especialmente después de la destrucción del templo. Por lo tanto, Pablo y los demás apóstoles, Pedro, Santiago, Judas Tadeo, etcétera, son los que enseñaron un mensaje que el cristianismo era algo universal para todo el mundo, no solamente para los judíos. Luego también, en tercer lugar, tenemos la necesidad de organizar la iglesia. Esto también lo vemos también en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas apostólicas. A medida que las comunidades van creciendo, hay que organizarse, tanto estructural como jerárquicamente. Y surgieron las jerarquías laicales, las jerarquías también por dones que tenía cada uno dentro de la comunidad y por supuesto la más conocida que es obispos, presbíteros y diáconos, una estructura que aún tenemos hoy en día. Y se desarrolla la mayor claridad sobre la fe y la moral y el estilo de vida cristiano. Este es el desarrollo del pensamiento cristiano. Y por último, se desarrolla el pensamiento, la unión del mensaje de Jesús de Nazaret con el pensamiento filosófico griego. Esto se nota muchísimo también en el Nuevo Testamento, donde la interacción con el mundo helénico y romano influyen en los primeros cristianos, fuertemente también, por supuesto, por Pablo y por Santiago y por Pedro. Posteriormente, los padres de la iglesia, como los padres apostólicos, y luego los padres de la iglesia, como San Agustín nuestro padre, San Jerónimo, San Ambrosio de Milán, etc., integran estos conceptos filosóficos donde fueron adaptados para explicar la fe cristiana. En otras palabras, la teología y el cristianismo usa el lenguaje filosófico para hablar de Jesús de Nazaret, porque como dice San Atanasio, uno de los padres apostólicos, la filosofía griega es semillas del verbo, es lo que le permiten a los gentiles conocer a Jesús de Nazaret, nada más que lo conocían de forma incompleta, pero cuando se unen y se complementan, conocen la verdad que es Jesús de Nazaret. En conclusión, a lo largo de este recorrido hemos visto que el Nuevo Testamento es un testimonio de la vida, de la muerte y sobre todo de la resurrección de Jesucristo, porque ellos vieron, tocaron, contemplaron a ese Jesús de Nazaret que instauró el reino de los cielos, fundó la iglesia y además, por supuesto, los mandó a predicar el reino de los cielos. También hay una evidente lucha de las comunidades cristianas por comprender su misión en medio de unas comunidades fuertemente plurales, diversas y frecuentemente hostil. Desde el mundo judío hasta las grandes comunidades del Imperio Romano y desde la predicación sobre el reino de Dios hasta el desarrollo de una estructura teológica mucho más concisa donde todos pueden tener acceso, es lo que ha evolucionado. Los escritos del Nuevo Testamento reflejan una evolución continua del único mensaje que es siempre antiguo y siempre nuevo, como era San Agustín, el mensaje de que Jesús de Nazaret viene a salvar a toda la humanidad, viene a regalar la salvación y el nuevo estilo de vida. Este es el mundo en el cual se desarrolla el Nuevo Testamento. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este Su Corazón en Llamas, donde como San Agustín estamos flechados por el amor, guiados por la verdad.
te ha acompañado en este espacio Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Muchísimas gracias y que Dios los siga bendiciendo. Hasta la próxima. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe.